Vamos a empezar la formulación de Hamilton, que es un tema central de este curso. Para eso vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces, texto. Empezar con texto. Vamos a empezar la formulación de Hamilton. Como les decía, es un tema central dentro del curso. Es un tema de lo más importante dentro del curso. Bueno, le decía que vamos a empezar la formulación de Hamilton, que es un tema central dentro del curso. La formulación de Hamilton se usa en un montón de temas que van de mecánica estadística, mecánica cuántica, mecánica celeste, toda una parte también relacionada con perturbaciones. Es un tema muy importante desde el punto de vista conceptual. No cambia mucho a la hora de resolver problemas de mecánica, digamos, de rígido, mecánica clásica, porque las ecuaciones que uno obtiene en definitiva son ecuaciones muy parecidas, pero desde el punto de vista conceptual sí cambia mucho la formulación de Hamilton respecto a las cosas que vimos antes. O sea que esto estamos haciendo formulación de Hamilton. Entonces le decía, es un tema que tiene aplicaciones en toda la rama de la física, es un tema central. Ustedes ya habrán visto una parte de cuántica, por ejemplo, donde el hamiltoniano es un poco el elemento central en la dinámica. También pasa mucho en mecánica estadística. Y bueno, en otros temas donde es un tema central. Nosotros ahora vamos a restringirnos primero en esta parte a sistemas holónomos. La parte de vínculos se puede tratar dentro de la formulación de Hamilton, pero vamos a dejarla un poco de lado. Un poco la idea de esto es que cuando vimos las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de Euler-Lagrange son 2n ecuaciones para un sistema con n grado de libertad. Con n grado de libertad, son n ecuaciones de segundo orden. ¿No? Las ecuaciones de Euler-Lagrange son n ecuaciones de segundo orden. Si nosotros consideramos el espacio de configuraciones, ese me determina la configuración del sistema, como su nombre lo indica, pero no me determina necesariamente la dinámica del sistema, no me determina la condición inicial. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una ecuación de, por ejemplo, m que 2 puntos igual menos la derivada del potencial con respecto a x, precisa dos condiciones iniciales, una condición sobre la posición y otra condición sobre la velocidad. Y el espacio de configuraciones me da solamente sobre la posición. El espacio donde están las velocidades generalizadas sería como el espacio tangente, como las, en realidad matemáticas hablan de las cotangente, de las de todos los espacios, de todas las posibles tangentes. Entonces, desde el punto de vista matemático, si uno tiene un punto en el espacio de configuraciones, ese punto no me determina la dinámica del sistema. Para tener la información del sistema tengo que tener información sobre las derivadas generalizadas, ¿no? Eso es por un tema de condiciones iniciales. En la formulación lagrangiana cambiamos esto. La formulación lagrangiana se basa en considerar el espacio de fases. Consideramos el espacio de fases, que este también es uno de los términos centrales. El espacio de fases, que es el espacio formado por las Q, pongo así Q1 hasta Qn, y además las P1, puntos suspensivos, hasta P sub n. ¿No? El espacio de fase sería el espacio donde uno tiene las P, las Q y las P.
Las Q y las P decimos que son variables canónicas. No sé cómo hago para volver a escribir acá. El espacio de, el espacio de, el espacio de fases que está formado por las Q y por las P, es el elemento central dentro de la formulación hamiltoniana. Decimos que las variables Q y P son las variables canónicas, y cuando tenemos una Q y una P, decimos que son variables conjugadas. Ese es un poco el lenguaje. La diferencia un poco que tenemos acá, la diferencia que tenemos es que si yo tengo este espacio, vamos a poner, este espacio que tengo Q's y tengo P, imagínense que son muchas, si yo me fijo un punto acá, este punto me determina la dinámica. ¿Ah? Entonces me determina una cierta condición inicial, y si yo estudio la evolución del movimiento en este espacio, eso me determina lo que se llama un flujo de fases en términos matemáticos. Cada punto en el espacio de fases me determina una cierta trayectoria en este espacio. Este espacio no es el espacio físico. ¿Por qué? Porque está hecho sobre las coordenadas y los momentos generalizados. O sea, por ejemplo, si yo tengo un sistema con un grado de libertad, tengo una coordenada y un momento, entonces sí puedo visualizar este espacio de fase. Pero si ya tengo 2 grados de libertad, tengo 2 coordenadas generalizadas, 2 momentos generalizados, el espacio de fases tiene dimensión 4, entonces ya es más difícil de visualizar. Pero cada uno de estos puntitos me determina la evolución a partir de una cierta condición inicial. Bueno, estas las variables PQ se llaman variables canónicas, y decimos que una P sub I, una P sub I y una Q sub I son variables conjugadas, y esto es lo que se llama el flujo de fases. Fíjense que acá acá en este espacio voy a tener ecuaciones de primer orden. En la formulación hamiltoniana voy a tener, en lugar de tener n ecuaciones de segundo orden como en Lagrange, voy a tener 2n ecuaciones de primer orden. Entonces, la dinámica como que está toda contenida dentro del espacio de fase. No es que tenga no es que tenga un espacio de configuraciones y un as tangente, sino que tengo un espacio de fase, tengo un espacio de fases que me contiene toda la dinámica. Entonces es un poco esa la diferencia conceptual. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, el elemento que tenemos acá, es el elemento matemático que vamos a usar ahora son las transformadas de Legendre. Las transformadas de Legendre son algo que nosotros hacíamos en termodinámica, capaz que no le poníamos ese nombre, pero en termodinámica nosotros permanentemente cambiamos de variables independientes y pasamos de la energía, la temperatura, la entropía, la energía libre de Gibbs, de Helmholtz. Todos esos cambios son cambios análogos a los que vamos a hacer ahora. Entonces, primero voy a plantear un ejemplo súper sencillo de las ecuaciones de las transformaciones de Legendre. Voy a plantear un ejemplo sencillito. Entonces supongamos que tenemos una cierta... perdón, disculpen. Vuelvo al lápiz. Supongamos que tenemos una cierta función f de xy. ¿No? Si nosotros calculamos el diferencial de esta función, el diferencial de f es u por dx más b por di, donde estas funciones u y b, estas u y b son funciones de x y de y,
que tiene la particularidad que U es la derivada de f con respecto a x y b es la derivada de f con respecto a y. Esto no tiene ningún misterio por el momento. La transformada de Legendre se usa siempre definiendo una nueva función, que en este caso vamos a llamar g, que va a ser igual a f menos la derivada por la variable que quiero eliminar. O sea, siempre que tengo este tipo de estructuras, la función menos la derivada, porque u es la derivada de f con respecto a x por x, esto es lo que me hace el cambio de variable que le decía. ¿Por qué? Bueno, eso se puede ver fácilmente. Si yo ahora calculo el diferencial de g, va a ser igual al diferencial de f que ya calculé, u de x más b de y, menos la derivada de este producto, que es u de x menos x de u. ¿Y qué es lo que pasa? Acá tengo que el u de x se me simplifica. En definitiva me quedan acá dos términos, que son b de y menos x de u. O sea que esta g, en definitiva, es función... voy a borrar un poquito ahí. Esta g bueno, por algún motivo no borra. Bien. Clear se supone que borrar. Bueno, disculpen. Sigo por acá abajo. Esta g es función de y de u. Y de u. Y tiene la particularidad. Que la y no cambió nada. La derivada de g con respecto a y es igual a b, que eso es igual a lo que tenía antes. Pero ahora la derivada de g con respecto a u es igual a menos x. No sé si alguien está comentando algo en el chat. ¿Alguna pregunta? Esto es un poco la idea de las transformadas Legendre en general. Recuerden que siempre tengo algo por el estilo. Hago la función menos la derivada con respecto a cierta variable por esa cierta variable. Eso es un poco la idea de la transformada de Legendre. No sé si alguien tenía alguna pregunta, no veo el chat en este momento, así que no sé. Hablen nomás si tienen alguna pregunta. Bueno, esto se puede también transformar para el lagrangiano. Se puede hacer con el lagrangiano. Lo vamos a hacer ahora. Con los lagrangianos. Y vamos a pasar del lagrangiano a una nueva variable que va a ser el hamiltoniano. Entonces, para eso partimos del lagrangiano, que vamos a poner solamente, recuerda que dependía de Q y de Q punto. Vamos a poner L de B, simplemente para no poner todas las otras variables. Esto es simplemente todavía estamos como dando la idea general. Ahora vamos a definirlo más formalmente. Entonces teníamos el lagrangiano que dependía de la velocidad y teníamos que la variable P era la derivada de L con respecto a B. Entonces ahora vamos a definir el hamiltoniano, o mi candidato hamiltoniano, entre comillas, parecido a lo que tenía antes, pero el hamiltoniano por motivos históricos tiene un menos, o sea, va a quedar menos L de B más P por B. ¿Por qué es P por B? Porque B es la variable que quiero eliminar y P es la variable que quiero agregar. ¿No? Fíjense que esta relación que está acá arriba me da una relación P en función de B.
que si yo tengo suerte se puede invertir y hacer B en función de P. Entonces, si yo voy a esta expresión, puedo pensar esto como L de B de P más P de B de P. O sea que esta cantidad es una función que depende solamente de P. Esta sería la idea del hamiltoniano. Pasa un poco lo que le mostré antes recién. Si yo calculo DH, calculo el diferencial de esto para ver de quién depende, me queda la derivada de esto, la derivada de lo que está acá, que sería menos la derivada de L con respecto a B por la derivada de B con respecto a P más P de B menos B de P. Pero ¿qué es lo que pasa? La derivada de L con respecto a B ya sabemos que es P. Entonces, este término, este término, acá, perdón, acá calculé DH, acá faltaría un... Acá me equivoqué, a ver si puedo arreglarlo. Era ese, como estoy calculando... como estoy calculando el diferencial, esto sería menos la derivada de L con respecto a B por dB. Y este término, menos P de B, se va... Ahora, te puedo mover un poquito esto. Este término se va con este otro término. Entonces queda DH, la derivada... Entonces queda la derivada de H, la derivada de H con respecto a P quedaría menos B. Esto va a ser muy parecido a lo que vamos a tener en las ecuaciones de Hamilton, que vamos a ver a continuación. Quiero comentarles la interpretación geométrica que tiene la transformada de Legendre. ¿Cómo se hace una interpretación geométrica de la transformada de Legendre? A ver si puedo hacer un dibujito. Imagínense que tengo acá los ejes. Este sería uno, este sería otro. Y tengo una cierta función. Tengo una cierta función que voy a dibujar por acá arriba, que sería esta. Esta función que está acá sería L de B. Entonces, yo puedo acá, para un punto cualquiera, llamarlo B0, puedo calcular la tangente a la curva y calcular la intersección, que vamos a llamarla ahí acá. La intersección, imagínense que esto es una recta, la intersección de la tangente con el eje horizontal, con el eje vertical. Entonces yo puedo imaginar, representar esta curva L de B con el conjunto en lugar de la función B y L de B, la transformada de Legendre lo que hace es representar esta función con los puntos, con el valor de la tangente, que vamos a llamarlo P, vamos a llamar P al valor de la tangente, P y la intersección. ¿No? Entonces, el punto de intersección
que se puede calcular muy fácilmente, sería L de B menos P por B. También me sirve para representar la función. Sería como representar la función, en lugar de dar todos los puntos, B y L de B, dar todas las tangentes en todos los diferentes puntos. Eso sería un poco la idea de la transformada de Legendre. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo en el chat? Pregunta, independientemente de que el momento se conserve, sí, acá no tiene por qué conservarse el momento. Por supuesto, es una propiedad que puede ser útil en muchos casos, pero estas son propiedades que dependen, una transformación que se hace para cualquier lagrangiano. Para cualquier lagrangiano se hace esta transformación. Entonces ahora voy a volver. Voy a volver a compartir la pantalla ahora. ¿No? ¿No? Entonces, acá tengo un poco la interpretación geométrica que le decía antes, lo voy a compartir porque el dibujo que les hice quedó espantoso, entonces voy a poner de vuelta a share screen. Voy a volver a mis apuntes. Y este sería un poco el dibujo que les quería mostrar. Si yo tengo una cierta función L de B, yo puedo calcular la intersección de la tangente en un punto con el eje vertical, en este caso. Entonces el punto de intersección se calcula bastante fácil porque es L de B menos P0 por B0 sería el pedacito que tengo que subir o que tengo que bajar. Entonces para cada punto puedo definir esta función, L de B menos P por B. Entonces el hamiltoniano sería, por ese menos histórico que tengo metido adentro, el H sería menos el punto de intersección. ¿Ah? Y la transformada de Legendre, en definitiva, es como mirar como variable independiente, en lugar de mirar la variable B, es poner la variable P que representa la pendiente. ¿Tá? Cada combinación P por H corresponde a una pendiente y una intersección. Parece que sigo con mis apuntes para ser más fácil. Bueno, entonces, ahora sí podemos definir el lagrangiano, el hamiltoniano, perdón. ¿No? Ahora sí tenemos un cierto lagrangiano, en general L de Q, Q punto y T, donde recuerden que si usamos dos notaciones que son importantes. Una es que si yo escribo L de Q, Q punto T, me estoy refiriendo a todas las Q y a todas las Q punto. Y lo otro que usamos es la notación de Einstein. O sea que acá tengo repetido Q sub I y P sub I, entonces tengo la sumatoria en I. Entonces definimos el hamiltoniano, que va a ser una función, ahora vamos a mostrar que depende de Q, de P y de T, como la suma de Q punto sub I por P sub I menos el lagrangiano. Entonces, si calculo el diferencial de H, esto se calcula muy fácilmente derivando, me quedaría, menos la derivada de L con respecto a Q por dq sub I, menos la derivada de L con respecto a Q punto por dq punto, pero usando las ecuaciones de movimiento, la derivada de L con respecto a Q sub I es P punto, y la derivada de L con respecto a Q punto es P, usando la definición de momento conjugado. Y después me quedan menos la derivada de L con respecto al tiempo por un dt, más Q punto sub I por dp sub I, más P sub I por dq punto sub I. Entonces, acá tengo dos términos que se me van. Acá quedó el término cortado que falta, es P sub I por dq punto sub I, que se va a ir justamente con el término que está tachado acá. Entonces, queda que dH es esta cantidad que tengo acá. Menos P punto sub I por dq sub I, más Q punto sub I por dp sub I, menos la derivada parcial de L con respecto al tiempo.
Entonces, mirando estas ecuaciones, como acá tengo un d q sub i, digo que esto es la derivada de h con respecto a q sub i. Y como acá tengo un dp sub i, digo que es la derivada de h con respecto a p sub i. Y así obtengo las ecuaciones de Hamilton, que serían esta que tengo acá. Estas ecuaciones, que esto es lo típico que pasa con el hamiltoniano, fíjense que aparece Q y P cruzados. O sea, las ecuaciones del Hamilton me dan Q punto y P punto en función de la derivada de H con respecto a P con respecto a Q, pero cruzadas. Y la ecuación para los P punto tiene un menos de adelante. Esa estructura es una estructura típica del flujo en el espacio de fases, que después vamos a ver un poco mejor, pero eso se llama estructura simpléctica. ¿No? Y después tengo una tercera ecuación que me dice que la dependencia con el tiempo, la dependencia explícita con el tiempo es menos la derivada de L, también la dependencia explícita del lagrangiano con el tiempo. O sea que esta última ecuación es como menos importante, me permite en definitiva conectar el lagrangiano con el hamiltoniano, pero no me da una ecuación de movimiento. Las ecuaciones que están arriba, de igual 1 hasta n, me dan las ecuaciones de movimiento. Y estas son las 2n ecuaciones que les comentaba antes, 2n ecuaciones de primer orden. ¿Tá? Acá me queda las danzas de primer orden porque la única derivada con respecto al tiempo que tengo es la que tengo, el puntito que tengo de otro lado. Los de h de p y de h de q pueden ser, no sé, cualquier tipo de función, pero no me parecen derivadas con respecto al tiempo. La derivada con respecto al tiempo me queda de este lado. Estos van a ser un conjunto, reitero, un conjunto de 2n ecuaciones ordinarias de primer orden respecto al tiempo. ¿Tá? Una cosa importante, si calculo la primera propiedad importante del hamiltoniano, si calculo la derivada total del hamiltoniano con respecto al tiempo, como el hamiltoniano depende de Q, P y T, me queda la derivada de h con respecto a q por q punto, la derivada de h con respecto a p por p punto, más la derivada parcial. Claro, pero como la derivada de h con respecto a q es menos p punto, la derivada de h con respecto a p es q punto, todos estos términos se van. Me faltaría un menos en algún lado, ¿no? Todos estos puntos se van. ¿No? Entonces, la derivada total de h con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de h con respecto al tiempo. Claro, esto no debería sorprendernos mucho, porque cuando estudiamos la conservación de la energía, habíamos encontrado que esta cantidad L menos la derivada de L con respecto a Q punto por Q punto sub I sumado en I, era constante si la derivada total de L con respecto al tiempo, la derivada parcial de L con respecto al tiempo era 0. Y en realidad H es igual a menos esto. O sea que en realidad no es sorprendente lo que estamos encontrando. Esto es muy parecido a la función que a veces se usa h minúscula en el práctico. Para esta función, a veces para esta constante se utiliza una h minúscula. Ahora, ¿qué es lo importante? La diferencia entre la h minúscula y la h mayúscula, que no es nada trivial, es que el hamiltoniano, cuando yo hablo de hamiltoniano, tiene que depender de las coordenadas y de los momentos. O sea, si yo en un momento escribo h grande de q y q punto, algo mal estoy haciendo. H tiene que ser, h es una función, la idea de hamiltoniano, la formulación hamiltoniana es que h depende de las coordenadas y los momentos, depende de q y de p y eventualmente del tiempo. Entonces es un poco la diferencia de este hamiltoniano con la función h chica que habíamos visto antes. Bueno, además habíamos visto antes que si t igual a t2 más t1 más t0, más t0 es un 0, entonces esta función es t2 menos t0 más u. Y si además t igual a t2, entonces t2 más u se conserva. El hamiltoniano entonces puede pasar que se conserve y también en algunos casos puede ser que coincida con la energía. ¿No? Si no depende explícitamente del tiempo, se conserva.
y si T igual T2, justo queda igual a la energía. Pero son cuestiones independientes. Una cosa que se conserva y otra cosa que coincide con la energía. ¿No? Fíjense que las coordenadas cíclicas que habíamos definido antes habíamos dicho que una coordenada era cíclica si no dependía, si el lagrangiano no dependía explícitamente de esta coordenada. Por ejemplo, si la derivada de L con respecto a Q sub J era 0, entonces P sub J es constante. Acá lo que podemos ver es que las coordenadas cíclicas tampoco aparecen explícitamente en el hamiltoniano. Las coordenadas cíclicas no aparecen explícitamente en el hamiltoniano igual que antes. Y eso lo vemos directamente acá o lo vemos en las ecuaciones de movimiento. Si dH con respecto a Q vale 0, a Q sub J vale 0, la ecuación que tengo acá arriba, P punto es menos la derivada de H con respecto a Q. O sea que si H no depende de un Q sub J, entonces el P sub J es igual a constante. ¿Alguna pregunta? Aprovechen. Entonces vamos a ver cómo calcular el lagrangiano. ¿Cómo calcular el hamiltoniano a partir del lagrangiano? Bueno, tenemos dos métodos. Un método largo y bastante poco inteligente, digamos, que sería, si yo tengo el lagrangiano. Tengo el lagrangiano. Calculo los momentos como la derivada de L con respecto a Q punto sub I. Eso sería el siguiente paso. El otro paso es formar el candidato a hamiltoniano como Q punto sub I por P sub I sumado menos la derivada menos L de QQ punto. Pero esto que aparece en el caso 3 no es todavía el hamiltoniano. El hamiltoniano tiene que depender de Q y de P. Entonces, acá tengo que sustituir Q punto en función de Q y de P en esa expresión, y cuando eliminé la dependencia Q punto, tengo una cantidad que depende de H de Q, P y T, que eso sí es el hamiltoniano. Por ejemplo, yo tengo el caso más simple que pueda haber. Una partícula en un plano con un cierto potencial. Calculo, L es m sobre 2, x punto cuadrado, y punto cuadrado menos el potencial. P sub x es mx punto, P sub y es mi punto. Yo acá esta ecuación la puedo invertir y puedo decir x punto es P sub x sobre m, lo mismo para y punto. Y punto es P sub y sobre m. Pero yo sé que h, por otro lado, va a ser t más u. Entonces, directamente yo puedo ir y escribir t más u y sustituir el x punto por P sub x sobre m. Entonces voy a t más u, sustituyo x punto y me queda esta cantidad que está acá. La m que está en el numerador se me simplifica con una m del m cuadrado del denominador y me queda h es 1 sobre 2m. Esto es típico del hamiltoniano, que aparezca 1 sobre 2m en lugar de m sobre 2. En el hamiltoniano siempre aparece el m en el denominador. Por P sub x al cuadrado, un P sub y al cuadrado más el potencial. Si tengo otro caso, por ejemplo, una partícula en coordenadas esféricas, claro, acá la diferencia es que calculo P sub r, que es mr punto, P sub tita es m cuadrado por tita punto, y P sub phi es mr cuadrado, seno cuadrado de tita por phi punto. Pero en cualquier caso puedo despejar r punto, tita punto y phi punto, puedo despejarlo y puedo sustituir en el hamiltoniano y me queda una expresión que está acá, 1 sobre 2m, y acá me quedan cosas un poquito más complicadas. Bueno, otro ejemplo que se puede hacer es una partícula en un campo electromagnético dado por los potenciales escalares y vectoriales phi y a.
Entonces, el L que ya habíamos visto antes, que es T menos U, es mv cuadrado sobre 2, menos el potencial, que es menos Q phi, menos el término que depende del potencial vectorial, A por la velocidad. Y acá el momento canónico no coincide con el momento mecánico. Cuando hago la derivada de L con respecto a B, me queda una M por X punto más Q por la componente de A. Entonces el momento canónico no es igual. Entonces cuando voy a sustituir acá, claro, acá me queda una cosa distinta, porque me queda, me queda la parte del potencial vectorial que es distinta a lo que tenía antes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ver la diferencia entre el hamiltoniano y la energía, que un poco que habíamos visto antes. Para eso vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito. Supongamos, bueno, lo que sabemos hasta ahora es que la derivada total de hamiltoniano con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo y es igual a menos la derivada parcial de la energía con respecto al tiempo. Entonces vamos a considerar un carrito que se mueve con velocidad constante que llamamos V0. Esa velocidad está impuesta por un agente externo y es una constante, no es una coordenada, es una constante que algún tipo de mecanismo externo me asegura eso. Y ese carrito tiene un cierto resorte. Sobre el carrito tengo, digamos, un resorte que tiene constante K, longitud natural nula, que está, digamos, puesto en la misma dimensión que se mueve el carrito. O sea que es un problema en una sola dimensión. El lagrangiano, bueno, se puede ver de muchas formas. Yo puedo usar una coordenada relativa al carrito o una coordenada absoluta. Si yo escribo una coordenada absoluta para la masa, entonces el estiramiento de resorte queda x menos v0 por t. Y la energía potencial de resorte queda k sobre 2 por x menos v0t todo al cuadrado. Si yo hago las ecuaciones lagrangianas, la ecuación lagrangiana de movimiento, la derivada de L con respecto a x, me queda menos k por x menos v0t, como está acá, y puedo sustituir la ecuación de movimiento simplemente haciendo esto. O sea que en la parte lagrangiana es súper fácil. Ahora quiero escribir el hamiltoniano. El hamiltoniano para este sistema. Entonces, como t es igual a t2, el hamiltoniano es t más b, y es esta cantidad que está acá, que es la energía. Es la energía, fíjense que este hamiltoniano h de xpt es la energía, depende explícitamente del tiempo y de la energía. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero usando la coordenada relativa x'. Usamos una coordenada relativa x'. Entonces L ahora tiene una expresión distinta. ¿Ah? Como se puede ver fácilmente, x' es igual a x menos v0 por t. Esto por la definición que tenía antes. O sea que x punto prima es igual a x punto menos v0. Si yo calculo el lagrangiano de x' y x punto prima, me queda m sobre 2 por la velocidad, que la velocidad es la velocidad cuadrada, la velocidad cuadrada de x punto es lo mismo que x punto prima más v0, lo sustituyo, menos k sobre 2 por el estiramiento de resorte, que es simplemente x'. Ahora, cuando yo desarrollo esta energía cinética, claro, me queda un término en x punto prima cuadrado, que sería t2, un término en x punto prima, que sería t1, y un término t0, que sería como un término
independiente de x punto prima, menos la energía potencial. Entonces, claro, ahora H no es T más U, porque tengo T2, tengo T1 y tengo T0, y estos últimos son distintos de 0. Entonces, mi candidato H, en este caso, es esta cantidad que está acá. ¿Por qué? Porque es la derivada de L con respecto a x punto prima por x punto prima menos el lagrangiano. Entonces la derivada, bueno, lo puse acá. Entonces h de x' p' t es, haciendo la cuenta, es escribiendo para que me quede el hamiltoniano en función del momento p como que quiero, me queda esta cierta cantidad. O sea que si yo uso la coordenada relativa, este hamiltoniano no es la energía, pero sí es una constante de movimiento. O sea, en definitiva, en este ejemplo podemos ver que si utilizo la coordenada absoluta, utilizo x como coordenada absoluta, entonces el hamiltoniano depende explícitamente del tiempo, pero de la energía. Si yo uso una coordenada relativa, no depende explícitamente del tiempo, pero no de la energía. ¿Alguna pregunta? Bueno, repásenlo porque estos ejemplos hay que meditarlos un poco, ¿no? No son muy no son súper intuitivos. Bueno, vamos a ver ahora la deducción de las ecuaciones de Hamilton a partir del principio variacional. Nosotros recién encontramos las ecuaciones de Hamilton a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange sin otra formada de Legendre. Sin embargo, si nosotros aplicáramos el principio de Hamilton directamente, o sea, que decía que la variación de la integral de L a lo largo de la trayectoria con los extremos fijos era 0, también se pueden encontrar las mismas ecuaciones. Es un poquito, tiene un pasito más que antes, pero también se puede hacer. Nosotros en general habíamos probado que cuando hacemos la variación de esta función usando, cuando hacemos la variación de esta función, o sea, de la integral entre T1 y T2 de una función que dependía de I y de punto, entonces quedaban dos partes. Una parte con la derivada de f con respecto a I menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada de f con respecto a I punto por DI, más el término con las condiciones en el borde. Nosotros, como teníamos variaciones con los extremos fijos, deducíamos, usando el lema fundamental del cálculo variacional, que lo que estaba entre paréntesis rectos tenía que ser 0. Ahí deducíamos las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora se puede hacer exactamente lo mismo. Si nosotros consideramos lo mismo, pero lo vemos ahora como una función de las coordenadas y de los momentos, podemos tomar esta variación, pero en lugar de poner el lagrangiano, ponemos, lo escribimos en función del hamiltoniano. Entonces, como H era P sub I por Q punto sub I menos L, paso para el otro lado H y el otro lado P, L, y me queda simplemente que tengo que hacer la variación de P sub I por Q punto sub I, con la suma implícita, menos H. Y esto que está acá lo podemos ver como una función de Q punto, P y P punto. Y ahora tenemos dos n ecuaciones. Las ecuaciones son las mismas que antes, pero va a tener la derivada de f con respecto a p, menos la derivada con respecto al tiempo de f con respecto a p punto. Acá, ¿qué es lo que pasa? P punto no me aparece por ningún lado, entonces la derivada de f con respecto a p punto vale 0. Me queda nada más que la derivada de f con respecto a p sub i. Por la derivada de f con respecto a p sub i es, acá me queda un término, me aparece la q punto sub i, menos la derivada de h con respecto a p. O sea que tengo esta ecuación que está acá recuadrada. Y después, las otras n ecuaciones me queda la derivada de f con respecto a q, menos la derivada con respecto al tiempo, la derivada de f con respecto a q punto. Y acá, ¿qué es lo que pasa?
el Q me aparece solamente en la parte, en la parte de H. Entonces simplemente derivo y me queda la derivada de H con respecto a Q sub I. Y el otro término, la derivada con respecto a Q punto es P. O sea que el primer sumando me aporta este término. Y entonces me queda P punto es menos la derivada de H con respecto a Q sub I. Estas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que hemos encontrado antes. El único detalle que hay que ver acá es qué pasa con las variaciones en los extremos. En realidad uno podría decir, bueno, en principio no es necesario exigir que las variaciones sean nulas, porque la derivada de f con respecto a p punto sea nula. Pero bueno, nosotros lo vamos a exigir igual. O sea, fíjense que acá tenemos que ver qué pasa con la derivada de f con respecto a p punto. La derivada de f con respecto a p punto para ver si este término se anula. Pero como la derivada de f con respecto a p punto, ese término no me aparece, entonces no me complica mucho la vida. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a una pausa.